Entonces, recordemos que íbamos a usar fasores para poder trabajar con corriente alterna, ¿no? Con la diferencia de la corriente continua, ¿no? Y la gran diferencia de la corriente continua es que en corriente continua trabajábamos con las matemáticas sencillas, simples, ¿no? Esa suma, resta, multiplicación y división. En cambio, si trabajábamos con almacenadores de energía en eléctricos 1, teníamos que trabajar inclusive en eléctrico 2, en la unidad 2, con derivadas e integrales. Entonces, cuando trabajemos con alterna, ya no es una función constante, es una función variable en el tiempo. Al ser una función variable en el tiempo, entonces las derivadas y las integrales es un poco molestoso para trabajar en corriente alterna. Por lo tanto, usamos un elemento matemático llamado fasor que en su forma polar, ¿no? Representa una parte real y una parte imaginaria. Y en su forma, perdón, en su forma rectangular, una parte real e imaginaria. Y en su forma polar presenta un argumento y un ángulo. Y cuando hablamos de forma polar, nos recordamos que es una representación gráfica vectorial. El argumento me da la amplitud del vector y el ángulo me da la dirección o posición. Y comentamos nosotros que, en primer lugar, si yo tengo un suministro, ¿correcto? Si yo tengo un suministro, este suministro debe estar en función coseno. Si no está en función coseno, uso las funciones trigonométricas para llevarlo a coseno. Siendo coseno, ya lo puedo convertir a un fasor, donde la amplitud de esta función en el tiempo viene a ser el argumento del fasor, ¿sí? O sea, de polar, y el ángulo de desfasaje viene a ser el ángulo, ¿no?, de la dirección del fasor. Ahora, hay varias formas de representar este fasor, ¿no? Rayita negrita, letra negrita mayúscula, letra mayúscula con sombrero, letra mayúscula con punto, letra mayúscula, ¿no?, con sombrerito diagonal, ¿sí? En varias formas. Y hemos dicho que vamos a hacer ejercicios académicos donde este valor iba a ser del tipo pico, pero también teníamos ejercicios reales donde el valor ya no va a ser pico, sino va a ser eficaz. ¿Y por qué? Porque el instrumento que mide es eficaz, no el voltímetro. Entonces, ¿cómo representamos un senoide? Fácil. Primero, convertirlo a la función coseno. La amplitud está acá, sea pico o eficaz. Y el ángulo también se ve colocado. ¿Y para qué nos importaba el W? Solamente era para hallar algún valor que después vamos a ver. Habíamos dicho también que la derivada, que era una función del tiempo, se podía llevar al fasor como J omega, ¿sí? Como J omega, ¿correcto? Y la integral se podía llevar al fasor como 1 sobre J omega, multiplicado lógicamente por la variable que se iba a convertir en fasor. Entonces, estábamos en el trabajo de encontrar la relación fasorial del elemento de un circuito y teníamos el siguiente elemento, que era la resistencia, el primer elemento, ¿no? Estudiamos en eléctricos 1, también lo estudiamos acá en eléctricos 2. Entonces, si nosotros analizamos en el tiempo esta resistencia con un voltaje variable en el tiempo, ¿no? Entonces, si yo quería hallar la corriente, aplicaba la ley de Ohm, que era la corriente es igual a este voltaje aplicado entre R. Suponiendo que R vale 1K, en este caso, entonces si el voltaje aplicado tiene la función 12 coseno de 5t menos 10 grados voltios, por lo tanto, para determinar la corriente aplicando la ley de Ohm, teníamos que 12 coseno de 5t menos 10 grados entre 1K es igual, 12 entre 1 es 12 miliamperios. Entonces acá tenemos 12 entre 1, 12 miliamperios, coseno de 5t menos 10 grados. ¿Correcto? Y si yo quisiera representar a este señor, bueno, acá no le damos caso ahorita, ¿sí? Acá no le hacemos caso. Un ratito voy a borrar eso para que se den cuenta. Listo. Entonces, correcto. Correcto. Bien. Ahora, si yo quisiera llevar esto al mundo del fasor, ¿no? Al mundo del fasor. Entonces, este voltaje B se convertiría,
¿sí? Este voltaje V se convertiría en un fasor. Y la resistencia no sabemos en qué se convierte, o sea, es una interrogante ahorita, ¿no? No sabemos todavía qué cosa es, pero lo tomamos como R. Y la corriente también se convierte en fasor, ¿no? La corriente también se convierte en fasor. Por lo tanto, si yo aplico la ley de Ohm, sería I fasor es igual a B fasor sobre R, ¿no? Entonces acá tenemos, esto llevado al fasor, 12 coseno de 5t menos 10 grados será 12 menos 10 grados, ¿no? Y falta la unidad, era. Por lo tanto, si yo llevo I al fasor, se convierte en I fasor, B al fasor, se convierte en B fasor, y R no sabemos qué es todavía, ¿no? Vamos a ver. Entonces, al reemplazar I 12 menos 10 entre un K, eso resulta que 12 entre un K sale 12 miliamperios, y vemos que R no modifica la situación. Y si deseo convertir esto nuevamente en el tiempo, entonces I es igual a 12 coseno de 5t menos 10 miliamperios. Podemos observar lo siguiente, de que si esto lo llevo hacia un círculo trigonométrico, ¿no? Haciendo la gráfica del fasor tipo polar, el verde es el voltaje aplicado y el naranja es la corriente que circula. Si ustedes observan, el verde y el naranja tienen la misma dirección, o sea, eso se dice que está en fase. ¿Sí? Entonces podemos concluir que el voltaje y la corriente en una resistencia siempre están en fase. Y la resistencia en el mundo fasorial es una constante. Y recuerdan ustedes una gráfica que yo les puse, no está acá, voy a buscarla, una gráfica que yo les puse donde estábamos analizando el voltaje y la corriente, ¿no es cierto? Estamos analizando el voltaje y la corriente y le dije que podía ocurrir tres casos, ¿no? Tres casos. Entonces, el primer caso era que el voltaje y la corriente estaban en fase, ¿sí? Que el voltaje y la corriente estaban en fase, ¿correcto? Entonces, aquí, ¿no? Que el voltaje y la corriente estaban en fase, correcto. Entonces, en este diagrama, el voltaje y la corriente están en fase, ¿no? Si yo quisiera, digamos, graficar el ejercicio que he hecho, podría decir lo siguiente, que el voltaje aquí vale 12, ¿no es cierto? Este es el voltaje 12, ¿no? Y el omega vale 5 o 5, ¿no? 5, ¿no es cierto? 5t, ¿sí? 5t, ¿correcto? Este es voltios. Y la corriente vale 12 también, pero 12 miliamperios, ¿no? Acá es 12, pero este es 12 miliamperios. Y tienen la misma fase. Entonces, cuando yo tenga una corriente que esté en fase con un voltaje, es porque el elemento que está en ese momento conectado es una resistencia. Y lo podemos representar en el tiempo así, o lo puedo representar en el fasor así. Entonces, son dos representaciones, ¿ya? En el tiempo y en el fasor, ¿ya? Por lo tanto, una de las conclusiones que puedo llegar es que la resistencia del mundo fasorial es una constante. Muy bien, el otro elemento que vamos a estudiar es el inductor, ¿sí? El inductor. Ese es el otro elemento. El inductor, recordemos en el tiempo, ¿sí? Recordemos en el tiempo el inductor. Si yo le aplico un voltaje, va a circular una corriente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale esa corriente? Recordemos en el tiempo. La corriente es igual a la inversa del inductor por la integral del voltaje aplicado. Suponiendo que el voltaje vale 10 coseno de 5t menos 10 grados, ¿no? Entonces, suponiendo también que tengo un inductor cuyo valor es Henry, o sea, 0.5 Henry, entonces la corriente sería 1 sobre 0.5 por la integral de 10 coseno de 5t menos 10 grados. Esto sería la corriente, la cual tendría que desarrollar esta integral. Pero, ¿no? Si lo llevo al mundo del fasor. Si lo llevo al mundo del fasor, este voltaje se convierte en voltaje vectorial, la corriente se convierte en corriente vectorial, y no sabemos qué cosa es L.
¿no? O sea, no sabemos L, ¿no? Pero vamos a ver qué es L. Entonces, sí sabemos que la corriente en el tiempo es 1 sobre L, la integral de B de t. Muy bien. Convirtámoslos a fasor. Y se va a I fasor. 1 sobre L es una constante, no sabemos. No, correcto. Vamos a ponerle paréntesis para que se vea interesante, ¿ya? Para que se vea interesante. Ahí estamos, ¿no? Así, para que se vea interesante. Correcto. Correcto, así, ¿no? Entonces, la integral sería 1 sobre j omega. Recordemos, le dije que la integral era 1 sobre j omega. Correcto. La integral es 1 sobre j omega. Vector de la variable b. Vector, ¿no? O sea, fasor. Ahora, si yo busco la relación de Ohm, que sería voltios sobre corriente, entonces si este es voltios, esta corriente pasa dividiendo, y esto que estaba dividiendo pasa multiplicando. Entonces, B vector sobre I vector es resistencia, ¿no? ¿Y por qué puedo afirmar eso? Porque acá lo hemos hecho, ¿no? B sobre I es resistencia, ¿no? De acá yo puedo determinar que B sobre I es resistencia. Entonces aquí, B sobre I es resistencia, pero es una resistencia en el mundo fasorial. Y esta resistencia en el mundo fasorial equivale a J omega L. ¿Y quién es omega L? La voy a llamar XL, ¿no? Entonces, el argumento o el coeficiente de este número complejo XL vale WL. Por lo tanto, puedo determinar lo siguiente, de que este señor que está acá ya sé qué cosa es. En el mundo de fasor se convierte en un XL, esto ya no, en un XL. Y tiene una parte imaginaria nada más, es J, ¿sí? JXL. ¿Y quién es XL? XL se va a llamar reactancia inductiva, reactancia de resistencia. Pero como estamos en alterna y en el mundo de fasor, se va a llamar reactancia inductiva, con la letra XL. ¿Y cuál es su unidad? Como es voltios entre corriente, es ohmios. Entonces, conclusión, este señor, ¿cómo se llama? Este señor se llama reactancia inductiva en el fasor, cuya unidad es el ohmio, ¿sí? ¿Y cuánto vale esta reactancia inductiva? ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la determino? Vale, ¿sí? Vale, correcto, vale omega por L. Así va. Entonces, ejemplo, si el voltaje aplicado, como está acá, ¿no? En el tiempo no desarrollé la integral, ¿no? Porque habría que acordarse cuánto vale la integral del coseno, ¿no? Y entonces, fácil, en el mundo de fasor, este es el voltaje aplicado, lo llevo al mundo fasorial, entonces acá tengo 10 voltios con un ángulo de menos 10, o sea, 10 con un ángulo de menos 10, ya está convertido. XL, ¿cuánto vale XL? Vale omega L. Entonces, ¿quién es omega? 5. ¿Y cuánto vale L? 0.5. Por lo tanto, 5 por 0.5 vale 2.5, ¿no es cierto? 2.5. Le agregamos la parte J, entonces la reactancia inductiva de esta L vale J 2.5 ohmios. Entonces, ahora sí, aplicando la corriente, que es igual al voltaje, ¿no es cierto? Ya luego trabajo como ley de Ohm nomás, ¿no? Al voltaje, entre la resistencia o reactancia. Al dividir estos dos, me sale 4 con un ángulo de menos 100 grados amperios. Si lo llevo al mundo del tiempo, sería 4, que es la amplitud,
coseno, porque estamos trabajando con la forma coseno, omega de t, que es 5, menos 100 grados, ¿no? Entonces esto lo puedo convertir al tiempo. Si yo hubiera hallado esta integral hubiera salido 4 coseno de 5t menos 100 grados. Así hubiera salido, ¿sí? Así hubiera salido esta corriente, ¿no? Lo que le gusta su matemática es Freud y van a encontrar ese valor. Bien, entonces aquí este es el resultado. ¿Lo puedo representar gráficamente? Sí, acá tenemos 10 voltios con un ángulo de menos 10 grados, así es el suministro. Y cuando aplico el suministro a una bobina, a un inductor, la corriente sale atrasada a 100 grados. Es decir, desde el punto de referencia hasta la corriente que vale 4 amperios, ¿no? 4 amperios, hay 100 grados. Y entre este voltaje aplicado y la corriente que pasa por la bobina, hay una diferencia de 90 grados. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio que está acá, que yo presenté en el PPT, y le dije que a veces la corriente se atrasa al voltaje, recuerden, no se confundan lo visual con el tiempo, la corriente se atrasa el voltaje, en este caso 90 grados, ¿no? En este caso es 90 grados, justo se acomoda a nuestro ejercicio. Entonces acá se atrasa 90 grados, ¿no? Este es el voltaje, en este caso es 10 voltios, ¿sí? 10 voltios. Y aquí sería 5, ¿no? Este sería, acá sería 5, 5T, ¿no? C5T, correcto. Entonces, acá que tenemos que el voltaje aparece y después de 90 grados recién aparece la corriente, que en este caso es 4 amperios. Entonces acá tenemos la representación en el tiempo y acá tenemos la representación en el fasor. Y si ustedes se dan cuenta es más fácil representarlo en el fasor que en el tiempo, porque acá tenemos que dibujar, tenemos que encontrar la diferencia. Acá no, acá es más fácil. Entonces, mayormente se busca una representación vectorial de la corriente alterna para saber cómo está. ¿Sí? Conclusión. 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 Vamos a ver. Conclusión. Vamos a crecer un poquito. Perdón, vamos a crecer esto un poquito. Ahí estamos, porque está muy. Ahí estamos. Y vamos a poner una letrita que sea graciosa, ¿no es cierto? Una letrita que sea graciosa. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, el inductor en el tiempo, su unidad, ¿sí? Su unidad, ¿sí? Su unidad es el Henry. Es el Henry, ¿no es cierto? Es el Henry. Correcto, es el Henry. Al convertir, aquí hay que corregir, al convertir, correcto, estamos corrigiendo, al convertir en fasor, ¿sí? Al convertir en fasor es una reactancia inductiva. Entonces, lo marcamos, es una reactancia inductiva, correcto. Con unidades de ohmio o con unidad de ohmio, como guste. Correcto. ¿Por qué? Porque es una resistencia en alterna, ¿no? Se le llama resistencia en alterna o reactancia. Y la otra conclusión es que la corriente en un inductor está atrasado con respecto al voltaje 90 grados. Si ustedes observan, la corriente está empezando después. Aquí también, acá está el voltaje y la corriente empieza después. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta?
logré el resultado de la ley factorial. La ley factorial es, lo tomo de acá, mira, mi estimado Luis. Tomo este valor, esto que está acá. Mira, si quieres toma este valor, ¿ya? Mira, lo puedes tomar así. Puedes tomar que o sea, dos cosas puedes tomar. O ya lo llevo al fasor de frente, que lo hago así, ve. El voltaje lo llevo a, creo que pinté algo ahí. El voltaje lo llevo, sí, el voltaje lo llevo a fasor. Entonces aplico la ley de Ohm. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Acá está. Pero la resistencia, como vimos aquí, ¿sí? La resistencia es igual a la reactancia inductiva, que vale omega L. Entonces primero calculo omega L, que es 5 por 0.5. Divido esto entre esto, fasorialmente, y me sale un fasor. Ese fasor lo llevo al tiempo y esa es la corriente. ¿Correcto? Esa es la corriente. Ahora, aquí, si tú quieres, toma este valor. Mira, toma este valor, ¿ya? Este valor. Lo voy a convertir a fasor. Entonces, en fasor es así, ¿no? Y, correcto, mayúscula, igual a la inversa, a la inversa, a la inversa de 0.5. Mira, voy a hacer, no voy a hacerlo como ohm, sino lo voy a hacer directo, 0.5. La integral vale 1 sobre j omega, ¿sí? Estoy convirtiéndola de frente, ¿ya? 1 sobre j omega. También puedes hacerlo así, pero más fácil es utilizando ohm, ¿no? J omega. Correcto. J omega. ¿Listo? Bien. ¿Y qué hay acá adentro? Adentro hay 10, ¿no es cierto? Que es una constante, 10. ¿Qué más hay? Coseno, ¿no es cierto? Pero este 10 coseno ya lo hemos convertido, que es 10 ángulo, ¿no? ¿Recuerdas? Ángulo, ¿correcto? Ángulo de menos 10 grados. Así sería, ¿no es cierto? El vector. Sí, así sería el vector. ¿Correcto? Entonces, si tú divides esto ahorita en tu calculadora, te va a dar 4 con un ángulo de menos 100 grados amperios. ¿Correcto? Y este valor que está acá, convertido al tiempo, sería 4 coseno omega t, que es 5, menos 100 grados. Esto lo puedes hacer si tú quieres hacer la integral, pero ¿qué recomiendo yo? Como ya expliqué esta parte, entonces yo lo que hago es, hallo primero XL. ¿A qué es igual XL? XL es igual a omega L. Por lo tanto, la corriente, por la ley de Ohm, será ¿a qué igual? Al voltaje en forma fasorial entre JXL. ¿Sí? Porque acá está JXL. Y este valor te sale esto. ¿Cuál es más fácil? ¿Así o aplicando la ley de Ohm? ¿Mm? Correcto. Estoy aplicando teoría de circuitos, la ley de Ohm. ¿Cómo hallo la corriente? Es voltaje, perdón, ¿cómo hallo la resistencia? Es voltaje sobre corriente. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Entonces pasamos al capacitor. Acá seguramente me vas a entender más. El capacitor, en el tiempo, ojo que a partir de que yo empiece ya a trabajar con fasores,
ya no trabajamos en el tiempo, punto de fasor. Para eso tendremos que tener la calculadora en el modo complejo. En el tiempo, yo aplico un voltaje, ¿no? Variable en el tiempo, de la forma coseno, a un condensador. Y eso hace que circule una corriente. ¿Cómo decía yo para calcular esta corriente? Aplicando la ley de Ohm, sería la corriente es igual a la capacidad por la derivada del voltaje, ¿no es cierto? Es decir, I es igual, vamos a suponer que la capacidad, ¿no? La capacidad sea 0.5 farads, 0.5 farads, que sea esa la capacidad, correcto. Entonces, y esa era la capacidad, I es igual, en el tiempo, por 0.5 derivada de 10 coseno de 5t menos 10, ¿no? Si es que seguimos aplicando este voltaje, ¿sí? De 10 coseno, ¿no? Si seguimos aplicando ese voltaje. Entonces, tendría que yo derivar esto. Ustedes saben que la derivada de un coseno es menos seno y hay que hacer todo acá todo un trabajo, ¿no? De derivadas, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Yo quiero hacerme la vida más fácil. Entonces digo yo, lo voy a llevar al mundo del fasor. Muy bien, llévalo al mundo del fasor, pues, ¿no? O sea, si tú quieres llevarlo al mundo del fasor, llévalo, correcto. Si yo quiero llevarlo al mundo del fasor, este voltaje B se convierte en voltaje vectorial. Esta corriente I se convierte en corriente vectorial. Y este señor C, no sé. Ahorita no sé. Ahorita no sé. Para mí es una interrogante. Para mí es un interrogante. El mundo del tiempo se llama faradio. En el mundo del fasor, ¿cómo se llamará? Entonces yo sé que la corriente es igual a C por derivada de BI, ¿no? Ahorita estoy demostrando, ¿no? Haciendo la demostración. Entonces si tiempo va a I fasor, C es una constante y B derivada es J omega por el fasor B. Si esta I la paso dividiendo acá, se convierte en resistencia, porque saben que voltaje sobre corriente es resistencia. Y este pasa dividiendo. Entonces puedo decir que este señor B sobre I es igual a 1 sobre J omega C. ¿Sí? Sobre J omega C. ¿Y qué cosa es B sobre I? Una resistencia. Y a esa resistencia, como estamos en una función del tiempo que es alterna, se va a llamar reactancia capacitiva XC. Y como es resistencia en alterna, porque voltios sobre corrientes ohmios, acá está, ahí está la justificación, entonces yo digo de que esta reactancia tiene esta forma. Y si J, que está como denominador, lo llevo al numerador haciendo, digamos, conjugada, ¿no? Entonces en realidad sería menos JXC. Ah, ahora sí. ¿Qué es este señor? Este señor se conoce como reactancia capacitiva, ¿no? Ese es su nombre, reactancia capacitiva, ¿correcto? Ya no es C, ya no es C, es reactancia capacitiva, ¿ya? Ya no es C. ¿Y esa reactancia capacitiva cuánto vale? Vale menos J, ¿sí? XC, porque XC es la reactancia capacitiva. ¿Y qué valor tiene XC? XC, ¿sí? Equivale a la inversa, ¿sí? A la inversa de omega C. Correcto. Entonces vamos al cálculo, a lo práctico. Si el voltaje es 10 coseno de 5t menos 10 grados, ¿no es cierto? Entonces, al llevarlo al fasor será 10 con un ángulo de menos 10 grados. Yo ya no repito todas esas operaciones, por supuesto. Hallo de frente la reactancia. ¿Cuánto vale la reactancia? 1 sobre omega C. Y C vale 0.5, por lo tanto la reactancia es 0.4 ohmios. Entonces, aplicando la ley de Ohm, a que es igual I a B sobre la resistencia llamada reactancia. Entonces, I es igual al voltaje sobre la reactancia. Observen que va con negativo. Al hacer la división sale 25 con un ángulo de 80 grados. Si yo grafico eso, acá está el voltaje de 10 voltios, ¿correcto? Acá está el voltaje de 10 voltios, ¿sí? ¿Correcto?
Y aquí estaría 25 amperios con un ángulo de 80 grados con respecto al eje de referencia. Y si ustedes observan, entre esta corriente y este voltaje hay una diferencia de 90 grados. Entonces, ¿recuerdan el gráfico que le presenté y le dije que en algunos elementos la corriente va a estar adelantada al voltaje? Entonces esto ocurre acá. Aquí tenemos los 10 voltios, ¿sí? Correcto. Este sería 5T, ¿no? Este es omega T de 5T. Y 90 grados, ¿correcto? 90 grados antes, empieza a circular la corriente con un valor de 25 amperes, ¿no? Máximo, ¿no? 25. Entonces, ahora sí puedo deducir que cuando la corriente se adelanta al voltaje, el elemento que es un capacitor, ¿no? O sea, esto está dado en el tiempo, acá. Esto está dando en el tiempo. Esto va con esto. Muy bien. Si la corriente está adelantada al voltaje, es un capacitor. Y si en el fasor, si la corriente está adelantada al voltaje, es un capacitor, pero 90 grados, ¿no? Entonces, la corriente está adelantada al voltaje 90 grados. Podemos hacer una tablita, ¿no? Vamos a hacer una tablita así, vamos a ver, y algún comentario de los tres elementos, ¿sí? De los tres elementos. Vamos a hacer una tablita. Perdón. La tablita la hice ahí. Vamos a sacar. Vamos a hacer la tablita acá. Listo. Al hacer la tablita ahí, vamos a con un comentario. De los tres elementos. Correcto. De los tres elementos. ¿Sí? Vamos a hacerlo crecer. Tenemos tres elementos. Correcto. ¿Qué elementos tenemos? Resistencia. Vamos a poner acá. Resistencia. Es R. R. ¿Qué más tenemos? L. ¿Qué más tenemos? C. Esta R, si lo llevo al mundo del fasor, se convierte en R. Correcto. ¿Sí? Si lo llevo al mundo, la XL del fasor se convertiría en J, ¿no? Vamos a poner en J, XL, ¿no? XL. Y este señor, si lo llevo al mundo del fasor, se convertiría en menos J, XC. ¿No? R, ¿qué cosa es? Sigue siendo R para cualquier valor de omega, pero XL, ¿a qué es igual XL? XL es igual a omega, ¿no es cierto? A omega L, ¿no? Omega L. Omega L. ¿Y qué es igual XC? XC es igual a la inversa de, a la inversa es 1, ¿no es cierto? A la inversa de omega L. Omega C, perdón, ¿no? Omega C. Omega C. ¿Correcto? Listo. ¿Qué comentarios puedo decir acá? Lo siguiente, que la resistencia, el voltaje, ¿no? El voltaje en fase con corriente. ¿Sí? Y la XL, ¿qué pasa? Que la corriente atrasada 90 grados, ¿correcto? Al voltaje. ¿Y qué puedo decir del capacitor? La corriente adelantada al voltaje 90 grados. Vamos a ponerlo todo en función de la corriente, ¿ya? Porque en realidad la corriente es el resultado de aplicar el voltaje. Entonces acá pongo mejor así. Corriente en fase con voltaje. Recuerden que la corriente es
la consecuencia de haber aplicado un voltaje, ¿no? Listo. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces empiezo a hacer preguntas, ¿eh? Vamos a hacer preguntas teóricas, ¿eh? Con un sondeo. ¿Ya? Listo. ¿En qué elemento el voltaje está trazado 90 grados a la corriente? La pregunta es, dicen, ¿ah? ¿En qué elemento el voltaje está trazado 90 grados a la corriente? Tiene que tener bien claro eso. Faltan 5, responder, por favor. Traten de responder todo. Tiene que estar bien claro, si no vamos a tener problemas. Eso se llama teoría. Tengo que tener bien claro la teoría. Si no, cuando hago ejercicios, no voy a saber si estoy bien o estoy mal. Esas 5 personas, por favor, den su opinión. Falta Ángela, Andrés, Luis. Mejor dicho, ya 4 personas. Falta Andrés y, bueno, yo, ¿no? Nadie más. Bien. Eh, Tiene que estar de acuerdo en lo siguiente. El voltaje está trazado 90 grados a la corriente. La respuesta correcta es el condensador. ¿Por qué? Porque en el condensador la corriente está adelantada a 90 grados. Por lo tanto, el voltaje está trazado 90 grados. ¿Sí? Otro sondeo. Listo. ¿En qué dispositivo, perdón, qué elemento, no dispositivo, el voltaje está adelantado 90 grados a la corriente?
Bien, la gran mayoría ha concordado conmigo, es la bobina, porque la bobina se atrasa a 90 grados. ¿Qué significa esto que estamos haciendo? Que, por ejemplo, en un capacitor, cuando yo le aplico un voltaje, lo primero que llega al capacitor es la corriente. Después de 90 grados llega el voltaje. En una bobina, cuando yo le aplico el voltaje, primero llega el voltaje y después de 90 grados llega la corriente, o sea, llega atrasada la corriente. En cambio, en una resistencia yo le aplico el voltaje, automáticamente aparece la corriente, porque está en fase. Señor, por favor, tiene que recordar esto que le he hecho en la tablita, le estoy dando esa facilidad. Esto que está acá se llama reactancia, ¿sí? Estamos en el mundo del fasor. Este es del mundo del fasor, ¿no? También cumple en el mundo del tiempo esto de las corrientes y los voltajes en fase o atrasado, ¿ya? Entonces, la resistencia en el mundo del tiempo es igual que en el mundo del fasor. La bobina en el mundo del tiempo se convierte en una reactancia inductiva, cuya característica es que está la corriente atrasada a 90 grados al voltaje. También ocurre eso en el tiempo, ¿eh? La capacidad aparece una reactancia capacitiva. ¿Cómo hallo la reactancia inductiva? Omega L. ¿Cómo hallo la reactancia capacitiva? 1 sobre omega C. ¿Listo? Bien. Vamos ahora a... Perdón un ratito. Déjenme ver lo siguiente. A un nuevo concepto. ¿Ya? A un nuevo concepto. ¿Cuál es el nuevo concepto? El nuevo concepto es el siguiente. Hasta ahora hemos visto, ¿no? Hasta ahora hemos visto elementos eléctricos R, L y C, pero ustedes saben que en nuestro mundo, ¿no? Nuestro mundo, estos elementos no vienen solos, ¿no es cierto? Siempre vienen en una combinación, ¿sí? En una combinación, ¿correcto? Muy bien. Esta combinación de estos elementos se le va a conocer como impedancia. Entonces, ¿cómo se define la impedancia? La impedancia se define de la siguiente forma. Ya hemos dicho, en nuestro mundo, la resistencia no viene sola, la bobina también el condensador, o sea, viene combinado, vienen circuitos RL, RC, RLC, ¿no es cierto? Entonces, la impedancia se define así. La impedancia la vamos a representar con la letra Z, ¿sí? Con la letra Z, correcto, con la letra Z. En este caso es hacer una Z vector, ¿ya? Vector, ¿sí? Vamos a hacer una Z vector, correcto. Una Z vector, ¿sí? Es una Z vector, correcto. Es una Z vector. La impedancia es un fasor, porque la impedancia no es en el tiempo, es un fasor. De un circuito es la razón entre el voltaje vectorial B, ¿no es cierto? El voltaje vectorial B, correcto, y la corriente fasorial I, ¿no? La corriente fasorial I. Estaba en negrita, no hay problema, pero vamos a ponerlo así para que sepan de qué estamos hablando. Y como es una relación de un voltaje sobre una corriente, eso es ohmios. Por eso está medida en ohms. ¿Sí? Por eso está medida en ohmios. Entonces, conclusión. La impedancia es igual a qué? La impedancia de Z es igual a qué? A la relación que existe
entre un voltaje vectorial, ¿sí? Entre un voltaje vectorial, correcto, entre una corriente vectorial. Yo lo definiría la impedancia como oposición a la corriente alterna, ¿no? Es la oposición en realidad a la corriente alterna. Y su unidad de este señor, correcto, es el ohmio, ¿ya? Es el ohmio, correcto. ¿Por qué? Porque voltio sobre corriente es ohms, ¿no es cierto? Ley de Ohm. Ahora, como este señor es un fasor, porque es un fasor, porque estoy dividiendo voltaje entre corriente, por lo tanto, la impedancia es un fasor, va a tener su parte real y va a tener su parte imaginaria, ¿no es cierto? Entonces, va a tener su parte real, Z es igual a su parte real, que se va a llamar R. ¿Cuál es la parte real en nuestra tabla? De los tres elementos, ¿cuál es lo real? Este señor, porque no tiene J. Todo lo que tiene J es imaginario. Entonces, va a ser una parte real, es una R, más menos, ¿no es cierto? Puede ser un más menos, ¿no? No sabemos, a un símbolo más menos. Una reactancia, X. ¿Sí? X. ¿Sí? X que le pongo J, ¿no es cierto? Así. O sea, va a haber una parte real y una parte imaginaria. Entonces, la impedancia Z, que le pongo su rayita, me olvidé de poner la rayita, ¿correcto? Vamos a ponerle mejor rayita. Vamos a ponerle rayita mejor para que no tengan ustedes problemas de que es una impedancia, correcto. O sea, es un fasor. Bien, fasor. Entonces, tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte real, ¿a quién le pertenece? A la resistencia del este. Y la parte imaginaria, ¿a quién le pertenece? La parte imaginaria va a ser ¿a quién? A los almacenadores. Entonces, en la realidad, todos los elementos son impedancia, ¿ya? No hay una bobina sola pura, no hay un condensador solo puro. Siempre van a formar una impedancia. Y esta impedancia tiene su parte real. Entonces, se dice que la impedancia es de comportamiento inductivo, ¿no? ¿Por qué le digo comportamiento inductivo? Porque esta Z tiene una bobina, ¿sí? Entonces, esta Z tiene una bobina. Entonces sería R, vamos a separar, más, separamos J, separamos XL. Entonces se dice que esta tiene un comportamiento inductivo porque la parte imaginaria es un inductor, ¿sí? ¿Y qué conclusión puedo tomar acá? Ya la inductancia no está sola, porque si analizamos la inductancia sola, la inductancia, la corriente está atrasada a 90 grados a voltaje. En ese caso no está sola. Y si no está sola, yo puedo concluir que la corriente, vamos a ponerlo así mejor, está entre atrasada, digamos, ¿no? Entre 0 y 90, ¿no? Sería así, 0 grados, mejor dicho así, menos 90, más fácil, menos 90 grados, correcto, menor, menor, no es igual, sino menor, la corriente vectorial I, correcto, la corriente vectorial I, correcto, menor a 0. ¿Qué significa eso?
Si este fuera un inductor puro, esta impedancia fuera un inductor puro, la resistencia R no existe. Como la resistencia R no existe, quedaría JXL. Y si queda JXL, hemos dicho que la corriente está trazada 90 grados al voltaje. Por lo tanto, como este señor no es una XL pura, sino tiene una resistencia, entonces esta corriente va a estar entre 90 y 0. ¿Por qué digo 0? Porque si este señor no tuviera una inductancia, la impedancia sería igual a R. Y hemos dicho de que si la y es R, no tiene desfase, ¿ya? No tiene desfase. También se puede, digamos, representar a este señor, ya que es un fasor, así, ¿no? Z, convertido al módulo de Z, ¿no? Vamos a poner módulo de Z. Veamos dónde está el módulo, aquí creo. Correcto, módulo de Z, ¿sí? Módulo de Z, correcto, con un ángulo, muy bien, con un ángulo de phi grados, ¿no? Vamos a ponerle phi grados, digamos así, ¿no? Phi grados, correcto. Entonces, de la forma rectangular lo he llevado a la forma polar. En ambos, la unidad, recuerden, es el ohmio, ¿sí? La unidad es el ohmio, ¿ya? No se vayan a poner, la unidad siempre es el ohmio. Ahora viene lo interesante. Si yo a este señor, ¿no es cierto? Con respecto a estos valores de arriba, ya sabemos cuánto vale Z, ¿no? A veces el módulo de Z lo ponen sin módulo, sin el rayita, ¿ya? O sea, Z solo, ¿ya? A veces representan así, ¿no? En algunos libros, para evitarse el trajín, normalmente esto, que es el módulo, ¿no? Lo llevan así, ¿no? Así, así, ¿no? Es igualito, ¿ya? Es igual, ¿ya? El módulo. Ya, entonces, el Z, ¿a qué es igual? Z es igual a la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Muy bien. Z es igual a la raíz cuadrada, el módulo, ¿no es cierto? Z. Z es igual a la raíz cuadrada de R cuadrado, ¿no es cierto? De R cuadrado, más reactancia al cuadrado, ¿no? X, XL al cuadrado. Correcto. Entonces, todo esto tiene que estar en la forma de, vamos a ver, acá me faltó, ¿no? A ver, ¿sí? Entonces, vamos a explicarle esto. Le ponemos R cuadrado y después le ponemos la raíz. Correcto. Entonces, esta será R cuadrado. Y a todo esto le ponemos la raíz. Bueno, sería R más XL. Que sea así mejor. Entonces aquí le vamos al cuadrado. Más fácil. R cuadrado. Y aquí también lo llevamos al cuadrado. Y será XL al cuadrado. ¿Sí? Y el ángulo. El ángulo. ¿No? El ángulo. Ya sabemos cómo es el ángulo. Es igual al arco tangente de quién? Arco tangente de quién? De la división de XL entre R.
Por eso es que digo que el ángulo varía entre 0 y 90, ¿no? Acá nos damos cuenta, ¿no? Si este de aquí no hay R, entonces es menos 90. Y si hay R y no hay XL, es 0. La siguiente recomendación. La impedancia siempre se debe expresar en forma rectangular. Siempre se debe de expresar en forma rectangular, salvo que me especifiquen lo contrario. ¿Ya? Siempre se debe expresar en forma rectangular. ¿Por qué? Porque yo puedo identificar la parte real y la parte imaginaria. En cambio, los voltajes y corrientes se expresan en forma polar. ¿Sí? En forma polar. Se recomienda, o sea, yo recomiendo los voltajes y corrientes expresarlos en forma polar. ¿Por qué? Porque ahí tengo la amplitud y tengo la fase. Y las impedancias siempre expresarlas en forma rectangular. ¿Por qué? Porque las impedancias en forma rectangular tengo la parte real y la parte imaginaria. Lo mismo va a ocurrir en el otro caso. En este caso, de comportamiento capacitivo. Cuando es de comportamiento capacitivo, aquí ya no es más, sino es menos. Ya no es XL, sino XC. Y en la corriente va a estar entre 0 grados, ¿sí? Y 90 grados positivos. ¿Correcto? O sea, está adelantada entre 0 y 90. Esto también se cumple igualito. ¿Ya? Igualito. Listo. Esto vamos a cortarlo mejor y ponerlo para todos, ¿no? Vamos a ponerlo para todos, cortar, y esto es dable para todos. Control B. ¿Listo? Bien. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy día? Hoy día hemos aprendido lo siguiente, que para trabajar alterna tenemos que trabajar en el mundo del fasor. Y hemos analizado la resistencia, la bobina y el condensador en su forma, digamos, pura. Y llegamos a que la resistencia en el mundo del tiempo y en el mundo del fasor es lo mismo. Y además deducimos que la corriente está en fase al voltaje. La bobina, en cambio, en el mundo del tiempo es Henrios y en el mundo del fasor pasa a ser reactancia inductiva, cuyo valor es omega L, donde podemos deducir que siempre la corriente está trazada a 90 grados al voltaje. Y C, que es un capacitor en el tiempo, faradios, cuando lo paso al fasor se convierte en una reactancia capacitiva que es menos J XC. ¿Y cuánto vale XC? La inversa de omega C. Y acá donde puedo decir que la corriente está adelantada 90 grados. Hemos definido lo que es impedancia. ¿Qué es impedancia? La vamos a denotar con la letra Z, es un vector, es un fasor. La impedancia de un circuito siempre va a ser la relación que existe entre el voltaje y la corriente. Y su unidad es el ohmio, porque es ohm. Entonces, la impedancia es un fasor, que es el voltaje fasorial entre la corriente fasorial y su unidad es el ohmio. Y esta puede representarse en su forma rectangular. Y si lo representa en forma rectangular, va a tener una parte real, que es la parte de la resistencia, y va a tener una parte imaginaria, que es la parte de los almacenadores, que puede ser un condensador o una bobina. Entonces, esta impedancia puede tener dos comportamientos: un comportamiento inductivo o un comportamiento capacitivo. Si es un comportamiento inductivo, es porque la reactancia es XL. Y si es un comportamiento capacitivo, es porque la reactancia es XC.
Si es un comportamiento inductivo, entonces la corriente va a estar atrasada entre 90 grados y 0. O sea, no es 90 y no es 0, está entre 0 y 90. Porque si fuera, si fuera 90, ¿correcto? Si fuera 90 es un inductor. Y si fuera 0, una resistencia. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo? O sea, si es 0, es porque es una resistencia. Si es menos 90, es porque es un inductor. Pero si está entre 0 y 90, es porque es una impedancia de comportamiento inductivo. Algunos le llaman impedancia inductiva. ¿Sí? Impedancia inductiva. ¿Ya? Y esta impedancia yo también la puedo expresar de una forma polar, es decir, el módulo con el ángulo de desfasaje. ¿Correcto? Muy bien. Y a nosotros sabemos trabajar números rectangulares y polares, ¿no? Podemos hallar el módulo y el esto. Acá vamos a trabajar a punta de calculadora, nada más. La otra viene a ser la... Vamos a subir un poquito. Ahí estamos. La impedancia de comportamiento capacitivo o impedancia capacitiva, donde la impedancia es igual a R menos JXC, también en ohmios, y la corriente está entre 0 y 90 grados adelantado. Si es 0, es porque es resistencia pura, y si es 90 grados, es porque es una capacidad pura. ¿Sí? Y tenemos acá. Y también recomiendo que la impedancia debe estar siempre en forma rectangular. ¿Sí? Y los voltajes y corrientes en forma polar. Bien, la pregunta sería, profesor, ¿y ahora todas las leyes de los circuitos eléctricos también se cumplen acá? Sí, todas las leyes se cumplen acá, todas. No hay ninguna ley que no se pueda cumplir acá. O sea, la ley de los circuitos eléctricos es válido para cualquier circuito, ¿ya? No vayan a pensar, no, acá no se cumple, acá tiene que cumplirse, ¿ya? Todas las leyes se deben de cumplir acá. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Perdón un ratito, aplicar operacionales. Vamos a poner ejercicios que sean del SADICU para que ustedes lo puedan después leer. Vamos a descartar. Bien. En el SADICU está todo, pueden leerlo. Correcto. Entonces, ya estamos acá. Ya hemos visto entonces impedancia, fasores, elemento fasorial de un circuito, está explicado ahí. O sea, lo que yo le explico, estoy tomando lo de... Ya. Muy bien. Por ejemplo, voy a tomar este ejercicio que está acá para demostrar.
Bien, vamos a tomar este ejercicio, ¿ya? Hasta ahora hemos aprendido lo que es Ohm, nada más, ¿no es cierto? Ohm. ¿También se cumple la ley de Kirchhoff? También. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Correcto. Ejemplo. Yo tengo este circuito que está acá. Control B. Ahí estamos. Yo tengo este circuito. Y me piden hallar la corriente y el voltaje de ese circuito. Entonces tengo dos formas de trabajarlo. Lo puedo trabajar en el tiempo o lo puedo trabajar en el fasor. Si lo trabajo en el tiempo, observen ustedes, 10 coseno de 4t sería igual a 5i más el voltaje del condensador, ¿no? ¿Y a qué vale el voltaje del condensador? A la inversa de la capacidad por la integral de la corriente derivada de t. Estamos más o menos en tipo de ecuaciones diferenciales de la unidad 2, ¿no? Parecido, pero en este caso en vez de ser igual a 0, sería igual a 10 coseno, ¿no? Solamente voy a escribir para que sepan cómo sería, ¿no? O sea, yo diría, ya, esto es igual así, ¿no? 10 coseno de 4t, ¿no? Por explicar nomás, ¿no? Es igual a 5i más la inversa, ¿no es cierto? La inversa de 0.1 por la integral, ¿no? Por la integral, correcto, la integral, ¿no? De i derivada de t, ¿no? Así sería, ¿no es cierto? Para hallar i, ¿no? Así hallaríamos i. Entonces teníamos que desarrollar esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a trabajar en el mundo del fasor. Entonces, lo primero que hago es identificar, ¿no? 10 coseno de 4t, ¿en qué se convierte? En el mundo del fasor. Vamos a ponerle flechita para no piensen que es igual. No es igual, sino se ha convertido. Lo convierto en el mundo del fasor. Al convertirlo en el mundo del fasor sería 10 con un ángulo, ¿no es cierto?, de 0 grados. ¿Estamos de acuerdo? Rapidito, ¿no? Rapidito. R, o sea, 5 ohmios, ¿no? Solamente por explicar, porque en realidad se puede obviar. 5 ohmios, al llevarlo al mundo del fasor, ¿no es cierto? Al llevarlo al mundo del fasor, sigue siendo 5 ohmios, ¿no? 5 ohmios, porque es una constante, ¿ya? Entonces, este de acá, vamos a poner su unidad, que es voltios, correcto. Y la capacidad, ¿no?, que es 0.1 faraday, al llevarlo al mundo del fasor, ¿sí?, al llevarlo al mundo del fasor, correcto, todo lo llevo al mundo del fasor, será 1, ¿no? 1 entre, ¿sí?, omega. ¿Cuánto vale omega? 4, ¿correcto? 4 por 0.1. Y eso equivale a ¿qué? Equivale a lo siguiente. Acá, lógicamente, es abajo es J, ¿no? Abajo es J. J, ¿no? Entonces, equivale, ya subiendo J arriba, sería lo siguiente. Sería 1 entre 0.4, perdón, claro, por 0.4 me da 2.5. Entonces sería casi menos J 2.5 ohmios. Es ohmios. Listo. Pregunta, señores. ¿Alguna consulta? ¿Sí? ¿Alguna consulta?
Bien, entonces, esto quedaría así, ¿ya? Para que tengan una idea cómo queda. Entonces, al convertirlo en el mundo del fasor, el circuito queda así. Ahí está, así. ¿Sí? Observen. Coseno de 4t pasa a ser 10 con un ángulo de 0. Voltios, por supuesto, me olvidé de poner voltios ahí, ¿no? Son voltios. Voltios, voltios. O sea, pasa a ser fasor. La corriente también pasa a ser fasor. La resistencia es una constante y el condensador pasa a ser reactancia capacitiva. Este es el valor. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora sí, trabajo en forma normal. ¿A qué es igual? Voy a hallar I primero. ¿A qué es igual I? ¿No? Vamos a poner I. ¿A qué es igual I? I, perdón, acá. I vectorial, ¿no es cierto? Porque es una I vectorial. Es igual a al voltaje aplicado, ¿no es cierto? Al voltaje aplicado, veamos, este que está acá, al voltaje aplicado, que sería 10 con un ángulo de 0 grados, ¿sí? Con un ángulo de 0 grados, entre la suma de la impedancia que está acá, que sería, ¿no? 5 menos J 2.5, así. Acá arriba está voltios y acá abajo está ohmios, todo, ¿no? Todo esto es ohmios. Todo esto de acá, este de acá es ohmios. O sea, abajo hay una impedancia capacitiva, ¿sí? Entonces tomamos nuestra calculadora, lo ponemos en modo complejo y resolvemos la ecuación. Por favor, tomen su calculadora y resuelvan. 5 menos 2.5. Como es una corriente, lo tenemos que expresar en forma, ya les dije cómo, polar. 1.79 con un ángulo de 26.6 grados. Y ya, por si acaso, los grados vamos a tomarlos solamente con un solo valor. Amperios. Amperios. Esa sería la corriente. Ya tenemos el primer resultado, ¿no? Tenemos el primer resultado. ¿Sí? Tenemos el primer resultado. Correcto. Muy bien. Correcto. Ahora vamos a hallar el voltaje en B. Este voltaje B. Entonces, ese voltaje B, ¿a qué es igual? De acuerdo a Ohm, perdón, se me fue. De acuerdo a Ohm, este voltaje B es igual a la corriente vectorial. ¿Sí? Estamos aplicando Ohm nada más, ¿eh? A la corriente vectorial multiplicado por J 2.5. Oh, perdón, acá hay un error. Ya. Multiplicado por menos J 2.5 ohms. ¿Sí? Entonces, acá le ponemos la corriente vectorial, mejor escribimos esto que está acá, que ya lo hemos hallado,
¿no? Este que está acá, que ya lo hemos hallado, copia, lo pegamos acá mejor, y una vez de frente, control V. ¿Listo? Y esto sería en óleo. Correcto. Y este sería en olas. Muy bien. Desarrollemos entonces el ejercicio. Sería 1.79 con un ángulo de 26.6 grados que multiplica a 2.5 negativo, ¿no? Y, y eso me da un resultado siguiente. Si es que no tengo algún error, por favor. También lo tengo que expresar en forma polar. Sería 4.48 con un ángulo de menos 63.4 grados voltios. Correcto. Este es el segundo resultado, ¿no? Este es el segundo resultado. Entonces quiero que observen lo siguiente. Vamos a hacer espacio para que se vea interesante. Bien, quiero que observen lo siguiente. En este circuito, que es de comportamiento capacitivo, yo dije acá, recordemos, dije acá. Si es de comportamiento capacitivo, la corriente está entre 0 y 90 grados. O sea, no es 0 ni 90, está entre esos dos. Veamos cómo está. 26.6 grados adelantado. Estamos bien, ¿no? Y el voltaje en un condensador siempre está trazado a la corriente. Entonces, si este es 26.6, este voltaje está a 63.4. Y si ustedes suman estos dos, debe dar 90 grados. Vamos al círculo trigonométrico. Vamos a hacer el círculo trigonométrico para ayudarnos. Bien, voy a aprovechar, perdón, vamos a hacerlo en línea recta bonito para que la cosa sea interesante y vamos a poner otro color para que no nos moleste. Vamos a poner acá así, correcto. Entonces ahora voy a hacer el círculo trigonométrico, siempre es bueno. ¿Ah? Bien, entonces aquí es el eje vertical, acá tenemos el eje horizontal, correcto. Bien, hasta ahí estamos bien. El voltaje que se suministra vale 10 grados, 10 voltios 0 grados. Muy bien, entonces esos 10 voltios 0 grados los vamos a poner en rojito. Y vamos a suponer que acá, este voltaje llega hasta acá. Ahí estamos. ¿Sí? Y ahí está nuestros 10 voltios a 0 grados. Ese es nuestro suministro. La corriente que circula es 1.79, vamos a colocarlo de otro color, 1.79, 26 grados. Entonces más o menos la corriente estaría por acá. Digamos 26 grados estaría por acá, así, ¿no es cierto? Vamos a poner ahí, ahí. Entonces ahí tenemos que la corriente vale 1.79 amperios. Y el ángulo que existe ahí sería 26 grados, ¿no? Ahí vamos a ponerle 26.6 grados. Ahora, el voltaje que cae en el condensador vale 4.48, pero atrasado 63.4. Entonces ponemos otro color, por ejemplo este valor, y vemos que es 63.4, o sea, más o menos por acá, ¿no? Más o menos por acá, así más o menos, ¿sí? Desde aquí vale 4.48, ¿sí? Voltios. Y este ángulo de acá vale 63, negativo por supuesto, 63.4. Entonces quiero que observen algo, señores.
La corriente que circula a través del circuito está adelantada 26.6 grados al suministro, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una corriente adelantada a un suministro, el circuito es un comportamiento capacitivo, ¿ya? Y la corriente que circula a través del circuito con respecto al voltaje que hay en el elemento, hemos dicho que debe estar en 90 grados la corriente adelantada al voltaje en el condensador, ¿no? La corriente está adelantada a 90 grados al voltaje del condensador. Vamos a ver si se cumple. 26.6 más 63.4 da 90 grados. Por lo tanto, esta corriente está adelantada a 90 grados al voltaje del condensador. Siempre. En un condensador, la corriente siempre está adelantada a 90 grados. Una pregunta sería, ¿cómo está el voltaje del condensador con respecto al voltaje del suministro? El voltaje del condensador con respecto al voltaje del suministro está atrasado. ¿En cuánto? En 63.4 grados. Miren toda la información que podemos dar, ¿no? Entonces lo escribimos para que tengan idea de la información. ¿Sí? La información es así. La corriente está adelantada al suministro. ¿Correcto? ¿En cuánto? En 26.6 grados. ¿Qué más? La corriente está siempre, eso va a ocurrir siempre en todo componente, adelantada 90 grados, ¿correcto? Al voltaje del capacitor, ¿correcto? ¿Qué más? El voltaje del capacitor está atrasada 63.4 grados al suministro. ¿Sí? Al suministro. ¿Correcto? Vamos a moverlo un poquito más allá para esto. ¿Sí? Miren todo lo que he sacado yo de información. Miren toda la información que he sacado, ¿no? En este circuito la corriente está adelantada. Si esto lo hubiéramos hecho acá en forma del tiempo, otra cosa hubiera sido el trabajo. Entonces este es más fácil. Esto chapo mi calculadora y trabajo, ¿no? Ahora, ¿esta es la respuesta final? No, porque me han dado en el tiempo. Y si me han dado en el tiempo, yo tengo que dar mi respuesta final en el tiempo. Por lo tanto, la respuesta final sería 1.79 coseno. ¿Cuánto vale? El omega. 4 coseno, ¿no? Vamos a ver. Coseno de 4t más 26.6 grados amperes. Así sería la respuesta. ¿Ya? Así sería la respuesta. ¿Correcto? Así sería la respuesta. Esta sería la respuesta correcta. ¿Ya? Muy bien, le quito el listo. ¿Correcto? Esa sería la respuesta correcta. Y acá, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta sería así, 4.48 coseno de 4t menos 63.4 grados voltios. Esta sería la respuesta. O sea, si yo pregunto, miren, quiero que entiendan algo, señores. Si yo pregunto de esta forma, ¿no? Si mi pregunta es de esta forma en el tiempo, la respuesta la tiene que dar en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces la respuesta de este señor, si hubiera aplicado yo, digamos, si hubiera aplicado yo aquí, digamos, la respuesta de este señor sería, ya, acá no, acá está, control B. ¿No? Esta sería la respuesta de la corriente y esta sería la respuesta del voltaje. ¿Sí? Ojo, ojo, pestaña y ceja, como pregunto, ¿ya?
Si mi pregunta es en el tiempo, mi respuesta tiene que estar dada en el tiempo. Si mi pregunta es en el fasor, mi respuesta tiene que estar dado en el fasor. ¿Ya? Mi respuesta tiene que estar dada en el fasor. Correcto. ¿Ya? Entonces, miren, va a haber ejercicios que le van a dar tiempo. Estos ejercicios que me dan el tiempo, los llevo al fasor. Rápidamente encuentro el resultado y luego los llevo al tiempo. Acá, ¿no? Acá. ¿No? Este sería I minúscula y este sería B minúscula. ¿No es cierto? Perdón. B minúscula. ¿Sí? Entonces rápidamente lo llevo yo al tiempo. Si me preguntan en el fasor, así, o sea, si la pregunta fuera así como está acá, así, la respuesta queda como está aquí. Y a veces me preguntan, haga usted el diagrama fasorial, ¿no? El diagrama fasorial o el círculo trigonométrico. Este es el diagrama fasorial. Haga usted el diagrama fasorial de los voltajes y corrientes. Pueden pedirme solamente de corrientes, pueden pedirme de voltajes, ¿no? Y aquí también me pueden pedir un diagrama fasorial, no hay ningún problema, o en el tiempo. ¿Alguna pregunta adicional? Seguimos con los ejercicios. Bien, este ejercicio es para ustedes. Voy a ponerlo para que ustedes lo hagan. Estos ejercicios son del Sadikú, ¿ya? Para que ustedes vean si lo que están haciendo es correcto. Solamente en el momento del aprendizaje. Después ya utilizamos otros ejercicios un poquito más complicados. Ahorita para aprender un poco. Bien, señores. Ejercicio. Ejercicio. ¿No? Ejercicio es cuando ustedes lo hacen. Ejercicio. El ejercicio es este. Bien, señores. Hay que hallar la corriente I y el voltaje B. Estamos aplicando ley de Ohm nada más. Muy bien, es todo suyo. ¿Quién es delegado? Acá está el delegado. Si no está el delegado, alguien que, Añaños, por ejemplo, ¿no? Ángela, ya. Dame tu correo, Ángela, para enviarte el OnNote a tu correo y tú lo compartas con tus compañeros. ¿Sí? Dame ahorita tu correo para enviarle el OnNote. Correcto. Entonces, nuestra amiga Ángela le va a proporcionar a ustedes, ahorita en este momento, ¿no? Porque ella edita, el OnNote de mi esto, ¿no? Para que no estén preocupándose, profe, pase para acá, pase para allá. Entonces, eh, eh, como usted mi OnNote. Creo, no, yo no solo tengo experiencia en este programita OnNote, pero creo de que se actualiza solito, ¿ya? O sea, no tengo que estar mandándolo constantemente. Se actualiza, creo, solo. E inclusive, como yo tengo varias carpetas acá, ¿no? Tengo varias carpetas, inclusive tengo de otros cursos, creo que todos los cursos aparecen, ¿no? Todos los cursos aparecen.
Recuerden que está el suministro en función seno. Tengo que llevarlo a función coseno, ¿no? En ese caso, le tengo que sumar 90 grados, creo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que estoy en mi suministro es seno. Lo tengo que llevar a coseno. No se ve en la pantalla, correcto. Vamos a hacer que se vea la pantalla. Ahora sí, sí se ve la pantalla. Bien, recuerden que está en función seno. Entonces esto hay que convertirlo a función coseno, ¿no? Esto hay que convertirlo a función coseno.
Verifiquemos si está correcto, por favor, esa respuesta. Bueno, esa es la respuesta que da el libro, ¿no? Pero estoy colocando el circuito ya fasorial, como debe ser. El circuito fasorial más o menos es así. Vamos a... Ahí. Entonces ese sería el circuito fasorial. O sea, 5 seno de 10t sería 5 con un ángulo de menos 90, ¿no? ¿Sí? Porque el seno está trazado 90 grados al coseno. 4 ohmios queda. El inductor, que es 0.2 henrios, pasa a ser omega por 0.2, sería 2, ¿no? O sea, sería J2 ohmios. Entonces, ¿qué tenemos? 5 con un ángulo de menos 90. En realidad no lo he desarrollado, pero tengo este valor. Ajá. Está bien. Así sale. Que para llevarlo al coseno le tengo que sumar 90. Menos 116.6 más 90. Sí. Amado, revisa tus valores. En algo te has equivocado. Acá trabaja al 100% lo que es calculadora, ¿no? O sea, tengo que tenerla bien configurada mi calculadora. En el modo, en D-Gray y a Renzo, ahí has hallado en senos, perdón, en cosenos. Pero la respuesta tiene que estar dada de acuerdo al suministro. ¿Sí? Entonces, ahí conviértelo claro, tiene que, o sea, si el suministro te lo dan en seno tiene que estar dado las respuestas. ¿Sí? Entonces, ese menos 116.57 le sumas 90 grados, porque el coseno está adelantado 90 grados y saldría 26.6. Y a menos 26.57, o sea, acuérdate que lo que es ángulos, vamos a trabajarlo con un solo decimal, ¿ya? Ángulos con un solo decimal, para no estar haciendo muchos números ahí. Entonces, a 26.6 le sumas 90 y sale 63.4, expresado en seno. ¿Sí? O sea, recuerda que la pregunta ha sido en el tiempo. Entonces la respuesta tiene que ser dada en el tiempo. ¿Y cómo se da la respuesta en el tiempo? De acuerdo al tipo de función que me dan. Si me dan seno, lo tengo que dar en seno. Si me dan coseno, en coseno.
Correcto, Luis, muy bien. Bien, muchachos. Y ya para cerrar, ¿qué hemos hecho hoy día? Hemos visto cómo la resistencia, la bobina y el condensador se comportan en el mundo fasorial. Se comportan, en conclusión, en el mundo fasorial se comportan todos estos elementos se comportan como si fueran resistencias, que se le llaman reactancias, ¿no? Reactancia, la reactancia capacitiva, la inductiva, y también se llama la reactancia resistiva, pero eso ya suena feo, entonces se le llama resistencia porque es una constante. Y su unidad es el ohmio. La reactancia resistiva, mal hablada, pero vamos a tener que hacerlo así porque la verdad, ¿qué es una reactancia en sí? Viene a ser la resistencia que ofrece un elemento a la componente alterna, ¿sí? Entonces, la resistencia y la reactancia es lo mismo, tanto en corriente continua como en alterna. Pero la bobina en el tiempo es un Henry, y en la reactancia, o sea, en el fasor es un ohmio, o sea, una reactancia, una oposición. De igual forma sucede con el condensador. Pero los circuitos vienen en combinaciones, es decir, vienen circuitos resistivos capacitivos, resistivos inductivos o resistivos capacitivos inductivos. Entonces, cuando viene esa combinación, nombre de impedancia. Impedancia es la relación fasorial entre un voltaje aplicado sobre una corriente. Es decir, yo tengo un voltaje con una determinada condición fasorial, lo aplico a una carga y esta carga es una impedancia que tiene una parte real y una parte imaginaria. Y la corriente que circula a través de ese circuito debido a esa carga, a esa relación se le conoce como impedancia. ¿Ya? Impedancia. Por ejemplo, muchos de ustedes ya han trabajado con parlantes, ¿no? Parlantitos. Los parlantes son unas bobinas, pero en la realidad son alambres hechos bobinas, por lo tanto tienen una parte resistiva y una parte inductiva. Luego, ahí hay una impedancia, una Z, y la pregunta es, cuando yo compro un parlante me dice, ¿de cuánto quiere? ¿De 8 ohmios? ¿De 6 ohmios? ¿De 12 ohmios? ¿De 4 ohmios? ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la parte real? ¿Estamos hablando de la parte imaginaria? ¿O estamos hablando de impedancia? Ahí estamos hablando de impedancia. ¿Y de qué hablamos? Del módulo. El módulo de esa impedancia en forma polar vale 8 ohmios. Porque si ustedes toman un multímetro y miden la resistencia física de ese parlante, no es 8, es diferente a 8. Por lo tanto, cuando hablamos de parlantes, por ejemplo, manifestamos en ohmios, estamos expresando la impedancia. Pero ¿qué parte de la impedancia estamos expresando? ¿La parte real o la parte imaginaria? No, el módulo. Pues recuerden ustedes que yo les expresé que la Z, ¿no?, también se puede expresar como módulo acá, ¿sí? Módulo. Este módulo sería 8 ohmios.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores, para concluir el curso? Detengo la grabación, si es que hay una pregunta. ¿Alguien? ¿Listo? Detengo la grabación.